Muy buenos días. Gracias a nuestros amigos y a nuestros hermanos que nos miran por este medio. Es nuestro propósito, por medio de este canal, llegar hasta algún lugar de donde ustedes se encuentran. Gracias a nuestro Dios, que nos da la oportunidad maravillosa y nos concede la vida de poder tener una plática con ustedes a través de la palabra del Señor. Gracias a Dios, porque tú estás vivo, porque yo estoy vivo y porque Dios nos da la oportunidad de ministrar en su palabra. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu santo nombre. Gracias, Padre Santo, te damos en esta noche por la vida que nos das. Eres lindo, maravilloso, Padre mío. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que formase los montes, desde el tiempo y hasta el siglo, tú eres Dios. Por eso ante ti, Padre mío, estamos de pie, alabando tu nombre y pidiéndote, implorando tu presencia, Espíritu Santo. Necesitamos, Padre Santo, una unción fresca, que tu Espíritu Santo baje, descienda. Úsame, Padre Santo, para impartir tu palabra en esta noche. Te lo ruego en el dulce nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, una vez más damos gracias a Dios. Gracias porque en esta noche estamos llegando al tema que más me encanta a mí. Y es que es el tema cuando llegamos a la frontera. El pueblo de Dios ha tenido bastantes luchas. Ha tenido bajas y ha tenido altas. Y hoy se encuentra en los límites de la frontera del río Jordán. Por fin, mis amigos y hermanos, este pueblo que tanto ha batallado ha llegado a la frontera. Bendito sea nuestro Dios, porque nos da a nosotros la dicha de conocerle. Mis hermanos queridos, el pueblo de Dios está en la frontera. Números 25:1 dice: moraba Israel en Sittim. Sittim, mis hermanos y amigos, es el último campamento que el pueblo de Israel tiene en su peregrinaje de los 40 años, rumbo a la tierra prometida. Ellos van persiguiendo el sueño, van persiguiendo el cumplimiento de la promesa que Dios muchos años atrás le hiciera a sus patriarcas antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Hoy están al punto de cruzar, al punto de obtener lo que Dios les ha prometido. Pero en una frontera, mis hermanos, hay peligros. En la frontera hay sexo. En la frontera hay comida. Y también hay idolatría. Esas tres cosas existían en la frontera cerquitas del río Jordán. Enfrente a Jericó, en los campos de Moab. El pueblo de Dios está allí. Ha llegado hasta allí. El pueblo de Dios ha tenido unas victorias. Ha derribado al rey Seón. Y ha derrotado al rey Og de Basán. Reyes poderosísimos en esos tiempos que habían amenazado y habían derribado por completo al rey de Moab. Era motivo de que ellos estuviesen celebrando, estuviesen quietos. En Sittim, el pueblo de Dios no iba a ningún lado. Él estaba ahí. No iba a ningún lado. No había enemigos de ejércitos militares al frente. Podían reposar seguros. El rey Balac tuvo miedo. Cuando el rey Balac miró toda esta gente que estaba acampada en su campo, tuvo miedo. Era motivo de tener miedo. Cualquiera podía haber tenido miedo. Él sabía de la trayectoria de este pueblo que había caminado por 40 años y milagrosamente había llegado a su territorio.
las noticias de la derrota de los reyes más poderosos había llegado hasta sus oídos. Y él dijo, este pueblo realmente no es cualquier pueblo. El Dios que lo dirige no es cualquier Dios. Yo no puedo hacerle frente con fuerzas militares humanas. Entonces dice la palabra que Balac fue a consultar a los príncipes, a los reyes de Madián, porque Madián eran unas tribus que habían pedido arrimo a Moab y ahí vivían junto con ellos. Entonces dijo, ¿qué haremos? Hay una grande multitud que cubre todo nuestro pasto y comerán nuestra comida, así como el buey lame el pasto del campo. Y entonces el pueblo de Madián y de Moab acordaron ir a contratar a un siervo de Dios, a Balaam. Balaam era una persona que la hacía de adivino, de brujo. Solamente una maldición hacia el pueblo podía apartarlo de su territorio. Entonces estos reyes paganos enviaron los embajadores a Balaam y le dijeron, el rey te manda a llamar, aquí hay tanto dinero para que vayas y maldigas al pueblo que ha llegado, que se ha escapado de Egipto. Pero Dios le dice, ¿quiénes son esos hombres que han llegado? Oh, son de Moab, y se han llegado para que vaya yo a maldecir al pueblo. No vayas porque el pueblo es bendito y yo no voy a permitir que ninguna maldición le caiga. Y el siervo de Dios ya sabía lo que tenía que hacer. Pero ¿qué dijo? Ustedes quédense aquí. Yo mañana voy a ver qué dice Jehová. Y cuando él detuvo los embajadores, se aventuró a jugar con el pecado. No debes jugar con el pecado. Jugar con el pecado siempre trae consecuencias a la larga. Empiezas con poquito y vas aumentando y cuando menos se acuerda ya estás entrampado. Y aunque tú retrocedas el reloj ya no vas a poder hacer nada. ¿Por qué? Porque bajaste la guardia. El pueblo de Dios estaba allí, pero no debía bajar la guardia. Dios le dijo en la segunda ocasión que Balac mandó llamar a Balaam. Con más dinero le ofreció y dijo Dios, ¿quieres ir? Porque él había dicho a los embajadores, yo no puedo ir con ustedes porque Dios no me deja ir. No voy a poder ir. Dice, váyanse ustedes. Y mis hermanos queridos, a último Dios le dijo, ve con ellos, pero vas a hacer lo que yo te diga. Y él fue. Aquí la historia, si usted se centra bien en la historia, se da cuenta que Dios no lo dejó ir. Porque cuando él va en el camino, el ángel se le para en el camino, la burra mira al ángel y él empieza a golpear la burra y entonces Dios le dice, ¿a dónde vas? Tu camino es perverso delante de mí. Y usted puede decir, bueno, pero si Dios ya le ha dicho que fuera. No, es que este es como un niño que a fuerzas quiere ir a algo y de repente usted le dice, no más que te vayas, hasta vete. Y él piensa que ya lo dejó ir y él se va. Y entonces dice Balaam a la burra, si yo tuviese una espada ahorita mismo te mataría. Y el ángel le dijo a Balaam, si yo tuviera la espada te mataría a ti y a la burra dejaría viva. Es increíble, hermanos, que este hombre va y Dios usa los labios de este profeta, o es profeta de Dios. Este Balaam era un hombre que profesaba servir a Dios. Es un hombre que no ignoraba la obra de Dios en favor de Israel. Él creía que adoraba a Dios fielmente. Pero este hombre había apostatado y se había entregado a la ambición, al dinero, a la codicia. Pero él aún así, con su doble cara,
Él dijo, aunque Balaam me diera una casa de dinero, yo no podría traspasar los dichos del Señor. En sus 3 intentos fallidos, el profeta falló. No pudo maldecir al pueblo. Pero en el primer intento que tuvo, cuando Dios usó, porque dice en Números 23:5, que Dios usó los labios del profeta. Y aquí hay algo importante, de esperanza para usted y para mí, para los que están en el polvo, los que ya murieron y los que todavía están vivos. El espíritu de profecía, voy a leer una nota del espíritu de profecía. Dice el espíritu de profecía que cuando Dios abrió los ojos de Balaam, dice que vio al pueblo de Dios sostenido por su brazo. Lo vio entrar en el valle de las sombras de muerte. Los vio salir de la tumba coronados de gloria y honra y honor inmortal. Vio a los redimidos regocijarse en las glorias de la tierra renovada. Y mirando esta escena, el profeta exclamó, ¿quién contra el polvo de Jacob? O el número de la 4ª parte de Israel. Y al ver la corona en cada frente y el regocijo que resplandecía de pura felicidad, él rogó, muera mi persona, la muerte de los rectos, y que mi postremería sea como la suya. Cuando él vio esta escena, Balaam dijo, yo quiero que mi muerte sea como la de ellos, porque al final saldrán del polvo, al final resucitarán. Y Balaam deseó morir la muerte de los rectos. ¿Sabe usted qué es morir la muerte de los rectos? Si usted se da cuenta, nadie es recto. Todos somos torcidos. Nadie es recto. Pero cuando la palabra del Señor habla de la muerte de los rectos, habla de aquellas personas que han muerto a la vieja vida y se han entregado a los brazos de Jesús. A esta experiencia, Él le llama la muerte de los rectos. Los que viven en Cristo, los que murieron al viejo hombre, los que ya no son de este mundo, sino los que son según el Espíritu, los que tienen la promesa, los que tienen la fe, la confianza puesta en lo que Dios les ha prometido. Esta es la muerte de los rectos, los que viven en Cristo Jesús. Dice, y mi postremería, los que vienen detrás de mí, sean como ellos. Porque esa es la muerte que tiene sentido a la vista de la cruz. Cuando él falló, Balac dijo, te llamé 3 veces para que maldigas al pueblo y 3 veces lo has bendecido. Al final se fueron, cada cual por su camino, pero antes de irse Balaam le dijo, miró al pueblo de Dios antes de irse y él exclamó, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, y tus habitaciones, oh Israel. Bendito los que te bendijeren y maldito los que te maldijeren. Dios te ha sacado de Egipto, le dice Balaam, porque él tiene fuerzas de búfalo. Contra Israel no sirve la brujería y contra Jacob no sirven los maleficios, dice él. Número 23-21 dice, nadie ha visto engaño ni maldad en Israel, el pueblo de Jacob. El Señor su Dios está con ellos y júbilo de rey hay en él. Solo la justicia de Jesús te cubre. ¿Usted cree que el pueblo de Dios no tenía pecado? Sí tenía, pero aquí dice Balaam, yo no puedo, no hay una maldición que penetre al pueblo porque Dios está con ellos. No la hay. Dice que Dios no miraba pecado en él. La única manera que Dios no puede mirar el pecado en ti y el pecado en mí es porque la justicia de Jesús, su manto de justicia te cubra. Cuando el manto de justicia de Jesús te cubre, no hay pecado en ti. Porque Jesús contempla a Jesús que no tuvo pecado. Y es Jesús quien te cubre. Por eso, cuando tú estás con Jesús, no hay pecado. La justicia te está cubriendo. Y el Señor dice, yo no veo pecado en él. No hay ninguna maldición que pueda penetrar.
Porque Dios es tan importante para el pueblo de Dios como los cuernos al búfalo. Es importantísimo. Este principio, mis hermanos y amigos que nos miran, debería ser claro. Mientras estemos actuando con fe y obediencia, muchas puertas al pecado estarán cerradas. Una vez que dejes de hacer esto, cualquier cosa puede ocurrir. Mantente en el sendero de la obediencia para que Dios pueda bendecirte, para que no te toque ninguna plaga, ninguna maldición de alguien. Cuando Balaam se dio cuenta que el pueblo de Dios no podía ser traspasado por ninguna maldición, él se fue derrotado. Pero había un dinero en juego que no iba a poder perder. Hay un dinero que él no quiere que se le escape. Ese dinero lo necesita. No va a haber otra oportunidad como esta para recibir tanto dinero de parte de Balac. No va a permitir que se le escape. Hay una cosa, porque el único que conoce cómo Dios estaba con su pueblo es el mismo siervo de Dios. Balaam sabía cómo Dios trabajaba con su pueblo. Mientras él se mantuviera firme a Dios, ninguna maldición llegaría, ninguna espada contra ti prosperará, dice el profeta. Nada. La única manera es hacer que el mismo pueblo se maldiga entre ellos mismos. ¿Y cómo es esto? Conduciéndolos al pecado. Por eso, mi hermano, Proverbios 1:10 dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. No consientas. Por orden de Balaam, se le dijo a Balac: hazte una fiesta. Invita a las mujeres más hermosas de Madián, las mujeres más hermosas de Moab, y haz una fiesta en honor a tus dioses, y yo voy a tratar de invitar al pueblo de Israel que venga. Y dice el capítulo 25 que empezó el pueblo de Dios a fornicar con las hijas de Moab. El pueblo de Dios, hermanos y amigos queridos, fue bajando la guardia. Nunca bajes la guardia. Nunca te creas inmune a los ataques del enemigo. Cuando el diablo mira que no puede traspasarte por un lado, va a buscar la manera de traspasarte por otro lado. Pero al final él querrá alcanzar su objetivo. Y la única manera que te alcance la maldición es que tú te estés apartando de Dios. Es que tú cometas pecado. Porque el profeta dice que el pecado ha hecho una pared de separación entre tú y Dios. La justicia de Jesús ya no te cubre. Hay un pecado revelado. Y Dios va a hacer justicia, te va a condenar por eso. El pueblo de Dios empezó a prostituirse con las hijas de Moab. Empezó la mortandad. Dice la palabra del Señor que el pueblo de Dios se aventuró a pisar terreno prohibido. Se enredó en los lazos de Satanás, hechizado por la música y el baile y seducidos por la hermosura de las mujeres paganas, desecharon la lealtad a Jehová. Se arrodillaron a sus ídolos y ofrecieron sacrificios en los altares paganos y participaron en los ritos más degradantes que podían existir. Los hombres que una vez habían vencido, mis amigos y hermanos queridos que me miran, los que habían vencido a sus enemigos en batalla, ahora estos son vencidos por las árdides de las mujeres paganas. Los jefes y los hombres principales del pueblo fueron los primeros en traspasar la ley de Jehová. Fueron tantos los culpables que la apostasía se hizo nacional. No solo en el monte Peor, sino también en el mismo campamento de Israel, estos ritos empezaban a practicarse. ¿Qué ejemplos tenemos en los tiempos bíblicos que el hombre jamás creyó que su pecado fuera tan lejos? Vemos el pecado de Eva. Eva se aventuró a comer de la fruta prohibida.
sin saber que su desobediencia traería maldición y muerte de generación en generación hasta el día que el Señor Jesús regrese. Nunca pensó eso. David, al mirar a aquella mujer hermosa, tráemela para acá, me voy a acostar con ella. Y sin embargo, nunca pensó que las consecuencias fueran tan graves. Tuvo que matar al esposo de ella. Tuvo que pasar arrodillado 7 días esperando que Dios perdonara la vida del niño que había nacido por el pecado. Pero Dios había decretado su muerte. A los 7 días el niño murió. Su familia. Mis hermanos queridos, el pecado te lleva lejos. Posiblemente tú no pienses cuando estás cegado por el pecado. Al final te das cuenta de que tu pecado fue muy lejos. El Señor dice, sabrás que tu pecado te alcanzará. Número 25:4, el pecado no se hizo esperar. Jehová dijo a Moisés, toma todos los príncipes del pueblo y ahórcalos a la luz del sol. Y a cada uno que se ha juntado con las hijas de Baal-peor. Todos los que tuvieron relaciones sexuales con las medianitas y las moabitas, mátalos. Cada compañero debe matar a su compañero. Es triste, mi hermano y querido, que estando el pueblo en la frontera, en los límites de la frontera, ya casi para pasar 40 años de batalla, ya para pasar para adentro, el pueblo de Dios fracase, el pueblo de Dios caiga. Mis hermanos, si tú y yo no aprendemos a mantenernos al lado de Dios, al final de nuestra vida terminaremos haciendo cosas locas que desagraden a Dios. ¿Y de qué te sirvió tantos años de cristiano? 24,000 personas, mis hermanos y amigos que me miran, 24,000 personas murieron por este pecado, ya estando casi para brincar. Pero Dios no ha terminado todavía, hermano. Números 31:1 dice, Jehová habló a Moisés, haz la venganza de los hijos de Israel contra los medianitas. Dios va a hacer justicia, Dios va a hacer que el clan de Madián pague por esto que ha hecho, porque al igual que el amorreo, los madianitas han llegado a su colmo de su iniquidad y Dios ha decretado la muerte de ellos. Cuando usted llega al colmo, a los ojos de Dios, no espere nada bueno. Por eso Dios es un Dios de oportunidades. Dios le da oportunidad a usted, le da una oportunidad, una segunda oportunidad. Y al final va a llegar al colmo. Su pecado lo va a alcanzar. Su pecado lo va a enredar como cuerdas. Y lo va a tirar. Solamente, dice la palabra del Señor, que 12,000 guerreros de Israel fueron a hacer guerra por este pecado a los hijos de Madián. 12,000 guerreros, 1,000 de cada tribu. Y mataron a todo niño varón. Mataron a toda mujer que no era virgen. Toda mujer que pudo haber tenido relaciones sexuales con el pueblo de Dios. Solo dijo Moisés, solamente deja vivir a las niñas y deja vivir a las mujeres que no hayan conocido varón, porque ellas no podían ser culpables, porque ellas eran mujeres vírgenes. Pero toda mujer que ya tuvo varón tenía que morir. Tremendo, mi hermano. Dios es santo. Voy a darle lectura a esta nota del Espíritu de Profecía. Dice, antes de que el cristiano peque abiertamente, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. La mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación y corrupción y delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se
se degraden hasta llegar a lo brutal y satánico. Al nutrir pensamientos impuros en la mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes usted odiaba le vuelva a ser agradable y lo vuelva a cometer. Mi amigo y mi hermano, el colapso moral de Israel en las fronteras de Canaán sirve como ejemplo para nuestros días. Y es un método que el diablo utilizará en los últimos días de este mundo para hacer caer al pueblo de Dios. La sexualidad es un don maravilloso que Dios te dio, pero es un don que más es corrompido por la gente. Y es el diablo ahí donde te va a atacar. Recuerde que en la frontera estaba la sexualidad, la comida y la idolatría. El pueblo nunca debió haber bajado la guardia, pero fue bajando la guardia al pasito, al pasito, al pasito. En la batalla de los madianitas, Dios no podía dejar no podía dejar vivo a aquel hombre que había inducido al pecado a su pueblo. Balaam fue traspasado con una espada. El dinero que le dio Balaam le duró muy poco. Porque es que eso no sirve, hermanos. Nunca te vendas por cualquier cosa. Dice la palabra del Señor que tú a los ojos de Dios eres un especial tesoro. Eres un instrumento caro a los ojos de Dios. El ser humano puede no tener valor ante otros seres humanos, pero ante Dios eres carísimo. Y Dios hará todo lo posible por salvarte. Este libro de Números, mi hermano, me enseña a mí que Dios es un Dios santo y que Dios castiga el pecado. Y que el pecado de la inmoralidad sexual es un problema grave que me puede llevar hacia abajo. La palabra del Señor dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Fíjate dónde pisas. No juegues con la tentación. No te aceleres, no te apresures a entrar en terreno prohibido. El pueblo de Dios no cayó de golpe. El pueblo de Dios fue cayendo al pasito al pasito. ¿Por qué? Porque en Sittim ahí estaba descansando a gusto. Nunca se olvide usted de Sittim. Este es el lugar donde el pueblo de Dios con Josué sale rumbo a cruzar el Jordán. Este pueblo de Moab idólatra, cuyo dios era Quemos, Noemí, Elimelech y sus dos hijos, Malón y Kelión, salieron a buscar comida en esta tierra idólatra. A los 10 años, Noemí regresa a Belén sola, solamente con una nuera moabita. Perdió a su esposo y perdió a sus hijos. ¿Cómo los perdió? La Biblia no lo dice. Perseguidos por la fidelidad a Dios, no sabemos. Lo único que sabemos es que ese pueblo de Quemos era un pueblo idólatra. Y el pueblo de Dios en medio de un pueblo idólatra puede suceder muchas cosas. Cuando tú te mantienes firme al lado de Dios, no te va a importar morir. Mantente al lado de Dios. Mantente en el sendero de Dios. Mantente en el sendero de la obediencia. Este principio debe ser claro. No pises en los lugares donde ellos pisaron. La sexualidad es un don pervertido si tú no lo haces con tu pareja. Si no estás casado, no lo hagas. Si estás viudo, no lo hagas. Cásate. Busca a tu compañera, busca a tu compañero. Y si eres joven, llega al altar para que recibas de Jehová la bendición que Él quiere darte. Conéctate pues a nuestro canal y continuamos. Nuestro próximo estudio será el cruce del Jordán. Dios cumplirá su promesa. Dios meterá un pueblo. Dios repartirá la tierra a un pueblo. Dios siempre es fiel. Y nosotros, querida hermana, querido hermano, amigo que me ves, hay que cooperar con Dios. Dios está dispuesto a darnos todo, pero hay que cooperar. Y tú, hermana querida, cuida tu forma de vestir. Cuida tu decoro.
y así quitarás piedras de tropiezo para los demás. Que Dios te bendiga y conéctate a nuestro canal. Vamos a hacer una oración. Gracias, Padre mío, en esta noche. Te damos gracias porque tú, Padre Santo, eres bueno. Porque tú, mi Dios, nos has sostenido. Porque tu brazo nos ha sostenido. Porque tu gracia y tu misericordia nos siguen, Señor. Cada mañana tus misericordias son nuevas. Padre Santo, yo pido una bendición especial para las personas que están en las cárceles, las personas que están en hospitales, a las viudas, a los huérfanos, Señor. Sé tú el que los protege, el que los ayude, Señor. Haz entender que las personas que están presas son libres en Cristo Jesús y que un día saldrán de ahí para recibirte en las nubes y para estar siempre junto contigo. Padre Santo, haz, Padre mío, que aquellas personas que no te han conocido mueran la muerte de los rectos y que solamente en Cristo Jesús, aceptando a Cristo Jesús, pueden vivir, pueden pasar por esa muerte, la muerte de los rectos, la muerte espiritual, Señor. Es necesario que nosotros dejemos este viejo hombre y entremos a una nueva dimensión espiritual, porque los que te adoran espíritu es necesario que adoren. Gracias, Padre Santo, pues te doy las gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Conéctate, amigo querido, a nuestro canal y nos miramos en la próxima ocasión.